Thor, de Chris Hemsworth, es hasta la fecha el único personaje que ha tenido 4 películas en solitario y 8 apariciones en total en el MCU. Una longevidad que le ha permitido al dios del trueno atravesar muchas etapas, enfrentarse a múltiples pruebas y reinventar constantemente su interpretación. Pasó de ser una figura mitológica, casi shakespeariana, a un verdadero miembro fundador de los Vengadores, antes de pasar a manos de Taika Waititi. Para bien o para mal, sí, son guapos, gritan mucho, estarán bien. Pero Thor es sobre todo el personaje que ha tenido el recorrido más dramático del MCU. Perdió a sus 2 padres, a su hermano Loki, casi todo su pueblo, su hogar, pero también su ojo, su martillo y sobre todo a su amor, Jane Foster. Tantos traumas, a menudo no resueltos, que lo hicieron pasar por todas las fases del duelo hasta encontrar un nuevo sentido a la vida. Con la llegada de su hija adoptiva, Love, uno podría pensar que Thor ha llegado al final de su arco narrativo, pero parece que es todo lo contrario. Porque su actor, Chris Hemsworth, reveló recientemente en una entrevista para el podcast Smartless que seguirá interpretando al personaje por un tiempo más. Por supuesto, en Avengers, Doomsday y Secret Wars, donde ya se sabe que tendrá un papel importante, pero también en lo que podría ser una 5ª película en solitario. Una película que podría hacernos olvidar al Thor un poco payaso de estos últimos años, para finalmente ofrecernos un Thor realmente rudo, digno de ese nombre. Así que eso es lo que vamos a explorar hoy. En este video vamos a repasar todo el recorrido de Thor en el MCU para poder vislumbrar el futuro del personaje. Un héroe que es tanto amado como odiado por el público. Y para eso, también vamos a sumergirnos en el material original, directamente en algunos de los mejores arcos del Dios del Trueno. Y créanme, esto se pone muy bueno. Así que entramos en la zona de spoilers, la zona más peligrosa. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito, genérico. Vamos, retomemos la tragedia de Thor. El personaje de Thor es bastante único en el universo de los cómics. La mayoría de los héroes modernos se inspiran en la mitología para construir una figura heroica contemporánea, pero Thor, él, representa literalmente la tragedia que rodea las leyendas y los dioses de los mitos. Como en la mitología escandinava, él forma parte del panteón de Asgard, y como en esos relatos antiguos, está destinado a ver a su pueblo y su mundo desaparecer en el ciclo eterno del Ragnarok. Pero volvamos rápidamente al recorrido dramático del personaje más atípico del MCU. Todo comienza el día de su coronación. Su hermano Loki, celoso de la atención que Odín le da a su hijo mayor, sabotea ese momento de gloria, orquestando un complot con los enemigos. Enemigos jurados de Asgard, los gigantes de hielo de Jotunheim. Thor, futuro rey de Asgard, desobedece a su padre y Odín lo castiga enviándolo a la tierra sin sus poderes, para que aprenda humildad. Entonces encanta a Mjolnir. Solo alguien digno del martillo podrá poseer los poderes de Thor. Al mismo tiempo, Odín cae en el sueño de Odín, comenzando su largo declive. Y de paso, el desperdicio total de este personaje. Loki toma así el poder en la Tierra. Thor finalmente demuestra ser digno del martillo. Entonces regresa a Asgard para enfrentarse a su hermano, pero en esta operación, el Bifrost es destruido. Thor ya no tiene manera de viajar entre los 9 reinos ni de regresar a la Tierra. Luego descubrimos que Loki se ha aliado con Thanos para recuperar el Tesseracto en la Tierra. Entonces desata la invasión Chitauri en Nueva York. Thor, sintiéndose responsable de la situación, utiliza las últimas fuerzas de Odín para unirse a los Vengadores en la Tierra a través de la energía oscura, un evento presentado en un cómic del canon del MCU. En Thor, un mundo oscuro, el dios del trueno debe enfrentarse a un antiguo mal, los elfos oscuros, liderados por Malekith, quien anteriormente fue poseedor de la gema de la realidad en forma de éter. Y durante el ataque a Asgard, las acciones de Loki conducen indirectamente a la muerte de su madre, un trauma que los va a acercar más. Entonces se unen para derrotar a Malekith antes de que Loki haga creer una vez más que ha muerto. Esta película sigue siendo una de las menos apreciadas del MCU. El Thor que vemos ahí sigue siendo demasiado plano, demasiado cercano a la versión clásica de los cómics. El personaje necesita evolucionar, y esa evolución apenas comienza. Con Avengers, Era de Ultron, Thor se convierte en un vengador de pleno derecho. Se instala en la Tierra con Jane Foster y adopta un tono más cercano al de los otros héroes. Su arrogancia ahora se mezcla con dudas. El público por fin empieza a encariñarse con él, pero es con Thor. Ragnarok que todo cambia. La película es aclamada por los fans. Thor es reinventado una vez más divertido, más sensible, pero también increíblemente rudo. Algunas escenas de combate están entre las más memorables del personaje. Una vez más, Loki ha tomado el lugar de Odín y Thor lo descubre. Su padre entonces va al Valhalla, lo que libera a ella, su media hermana y diosa de la muerte. En esta película, Thor lo pierde absolutamente todo. Primero a su padre, luego su martillo, su ojo y finalmente Asgard y a gran parte de su pueblo. Es el Ragnarok, el ciclo inevitable de la mitología nórdica, pero finalmente desarrolla una relación sincera con Loki. Bueno, aunque no dura mucho. Fine.
Thanos, quien intercepta la nave de los sobrevivientes, masacra a la mitad de la tripulación. Thor está totalmente impotente y presencia la redención de su hermano, seguida inmediatamente de su muerte brutal a manos del titán, Loco. Durante toda Infinity War, Thor actúa como un hombre en duelo, obsesionado con la venganza. No, la rabia y la venganza, la ira, la pérdida, el arrepentimiento, todos son grandes motivadores. Thanos es solo el último en una larga lista de bastardos y será el último en sentir mi venganza. El destino así lo quiere, así que si estoy equivocado, entonces... ¿qué más podría perder? Él forja una nueva arma y regresa a la Tierra para enfrentarse a Thanos. Los hermanos Russo nos dan aquí la mejor versión de Thor en el MCU. Él tiene todo lo que funciona en el personaje. Es literalmente el héroe definitivo, pero una vez más, su error sale caro. Su vacilación permite que Thanos realice el chasquido, y la mitad del universo desaparece. Thor entra entonces en una nueva fase del duelo. Después de la negación, viene la ira, luego la negociación, simbolizada por la decapitación de Thanos, y finalmente la depresión. Thor se convierte entonces en Fat Thor, una decisión sumamente controvertida de los Russo, al igual que Smart Hulk. Personalmente, me gusta la idea. Sobre todo la versión ruda del final de la película porque el lado patético es, en este caso, realmente patético, que también marca el inicio del declive del personaje. Después de haber alcanzado su punto máximo, Thor pasa varios años sumido en su depresión. Al final de Endgame, se une a los Guardianes de la Galaxia y le entrega el liderazgo de Nuevo Asgard a Valkyria, un nuevo Asgard instalado en Tønsberg, Noruega, el lugar donde se conservaba el Tesseracto en Capitán América, el primer Vengador y donde Odín encontró la muerte. Luego llega una de las películas más criticadas del MCU, Amor y Trueno. Entonces, al principio todos lo creíamos, yo incluido, pero la película rápidamente cae en la caricatura más burda. Thor se convierte en un payaso en la adaptación de una etapa increíble, y Taika Waititi se vuelve el blanco de un enorme acoso en línea. Thor entonces pierde el último pilar que le quedaba. Aunque Jane y él ya no estaban juntos, su muerte viene a cerrar un ciclo de sufrimiento. El personaje lo ha perdido todo, y aún así nos quedamos con una acumulación de traumas sin una verdadera resolución. Entonces, claro, adopta a la hija resucitada de su enemigo y decide pasar página. Pero digamos que la conclusión sigue siendo discutible. Años después, el director y el actor admitieron que estuvieron completamente fuera de control en esta película e hicieron absolutamente cualquier cosa. Love and Thunder es un poco como un sketch de Monty Python. Y nos lo tomamos un poco a broma, quizá demasiado. Y luego vino algo de esa reacción negativa. ¿Por qué es un tonto y por qué es así? Y, ya sabes, se sintieron muy ofendidos. Y nosotros estábamos como, oh, solo estamos divirtiéndonos o tratando de hacer algo diferente. Y Sam Schwartz incluso llegó a poner su carrera en pausa por un tiempo. Claro, por razones de salud, pero entre nosotros no la sabía. Quiero decir, si ves Thor 1 y 2 eran bastante similares, Ragnarok, Amor y Trueno similares. Creo que se trata de reinventarlo. Es una oportunidad tan única. Guerra del Infinito y Endgame. Para hacer cosas muy drásticas con el personaje, creo que tendría que ser una versión drásticamente diferente. Como puedes ver, el personaje ha evolucionado muchísimo y al mismo tiempo, no tanto. Pasó de ser una figura shakespeariana bastante plan a un superhéroe entrañable, luego a un Thor humorístico y rudo, antes de caer en una caricatura. Pero, en el fondo, Thor sobre todo atravesó una depresión muy larga, de la que los guionistas ya no sabían cómo deshacerse. Su entorno cambió, su mundo fue destruido, pero él no evolucionó tanto. Simplemente aprendió que no era el dios de los martillos, sino el dios del trueno. Porque hoy, ¿dónde está realmente? ¿Se ha vuelto más sabio o sigue siendo el mismo guerrero ávido de gloria y combate que en su primera aparición? ¿Realmente ha evolucionado en su visión del mundo o incluso en su visión de sí mismo? Su ojo arrancado fue reemplazado por una prótesis, como si realmente nada cambiara con él. Y es precisamente por esa razón que estoy de acuerdo con Chris Hemsworth. Queda muchísimo por contar sobre Thor, ya que hasta ahora todos los guionistas y directores solo se han concentrado en una cosa, como Thor. Y por eso es momento de definirlo y hacerlo avanzar. Pero para entender cómo podría continuar su historia, ahora hay que mirar los cómics. Thor lo pierde todo, y no es solo en el MCU, donde el Ragnarok fue un momento clave en la historia de Thor. En los cómics, el año 2004 marca una verdadera ruptura para todos los héroes. Marvel, la saga Avengers Disassemble, se convierte en el punto de entrada de la era moderna de los cómics, un evento importante que va a transformar el universo Marvel y abrir el camino a muchas sagas importantes. De hecho, fue en ese momento cuando yo empecé a leer cómics. Así que, si ustedes también quieren empezar, les preparé una serie de artículos para guiarlos, en mi sitio kevinbookhart.com, con enlaces, de los mejores runs para empezar en Marvel. En orden cronológico, les dejo el enlace un poco más abajo en la descripción.
En fin, después de estos eventos que hacen que los Avengers como los conocíamos desaparezcan, Thor debe enfrentar la mayor amenaza de su existencia. Entonces descubre la profecía del Ragnarok. Una saga de la que hablaremos justo después y que llevará a la extinción de Asgard, de su pueblo y de su campeón. Su martillo cae entonces del cielo como un símbolo y aterriza en la tierra, exactamente como en la primera película, Thor, donde nadie es capaz de levantarlo. Después de estos eventos, el mundo ya no vuelve a oír hablar de Thor. Durante 3 años, hasta su reaparición en un pequeño pueblo de Oklahoma, bajo la identidad de Donald Blake. Es ahí donde reconstruye Asgard en medio del desierto. La ciudad mítica ahora flota en el aire del desierto estadounidense. Thor parte entonces en busca de los asgardianos perdidos, cuyos espíritus migraron a la tierra para escapar del Ragnarok. En esta saga, el autor Michael Straczynski redefine por completo al personaje. Thor ya no es simplemente el músculo parlante de los Vengadores. Extrañamente, su presencia en la Tierra lo transforma en un rey dios de una nación extraterrestre instalada en suelo estadounidense, responsable del destino de su pueblo. El personaje se vuelve entonces más solemne y ya no duda en oponerse a los otros héroes, especialmente a Iron Man. Es también en ese momento cuando los cómics explican algo muy importante. La muerte de los asgardianos no funciona como la de los demás seres en el universo Marvel. El Valhalla es una dimensión metafísica, y el Ragnarok no es simplemente un final, es un nuevo comienzo. Los asgardianos regresan. Ciertamente, no conservan la memoria de su vida pasada, pero retoman su papel de dioses. El universo de Ultimate Thor incluso se presenta como la encarnación del propio Valhalla. Lleva dentro de sí las almas y la memoria de todos los asgardianos caídos, lo que lo convierte en el guardián de toda la cultura de Asgard. Pero para volver a la idea del 616 como una dimensión aparte, el MCU parece retomar esta idea. En la escena de créditos de Love and Thunder, Jane Foster es recibida en el Valhalla por Heimdall. Al igual que en los cómics, cuando Jane Foster, quien también padece cáncer, se convierte en Mighty Thor y muere durante una batalla, también es recibida en el Valhalla, pero solo por un tiempo. Porque gracias a la magia combinada de Thor, Odín y Mjolnir, ella regresa a la Tierra bajo una nueva forma, Valkyria, una heroína encargada de guiar las almas al paraíso de los asgardianos. Pero no solo eso, también suele acompañar a Thor y a los Vengadores en sus aventuras. Así que es muy probable que el Valhalla juegue un papel importante en las próximas aventuras de Thor, ya sea en la reconstrucción de un nuevo Asgard más mágico que el actual, o en la búsqueda para romper definitivamente el ciclo de Ragnarok, porque así es precisamente como termina la saga de Ragnarok en los cómics. Antes de que todo desaparezca, Thor decide ponerle fin al ciclo de una vez por todas, y para eso sigue el ejemplo de su padre. En las leyendas nórdicas, Odín sacrifica su ojo en el pozo de Mimir para adquirir sabiduría y conocimiento, pero Thor, ante la gravedad de la situación, va aún más lejos. Literalmente se arranca ambos ojos para beber de la fuente del conocimiento infinito. Luego, en un ritual de sacrificio, se cuelga de una rama Yggdrasil, el árbol del mundo, colocándose en los límites de la desaparición. Este doble sacrificio le otorga poderes absolutamente delirantes. Thor se convierte entonces en Rune King Thor, probablemente la versión más poderosa del personaje. Obtiene acceso total a la fuerza de Odín, así como a un conocimiento infinito. Sus ojos son reemplazados por luces azules que le permiten verlo todo. Se vuelve prácticamente omnisciente, capaz de manipular la realidad misma. Thor va entonces con las Nornas, las guardianas del destino que tejen el hilo de la existencia, y de un solo hachazo, corta el lazo, rompe el ciclo eterno del Ragnarok. Un acto que al mismo tiempo pone fin a su existencia, completando el sacrificio supremo, al menos hasta su regreso a la Tierra, 3 años después. En las librerías, sí, siguen siendo cómics, nunca lo olviden, nadie permanece muerto. Obviamente, así no fue como ocurrió el Ragnarok en el MCU, pero una evolución hacia Rune King Thor podría considerarse perfectamente. Otra versión del personaje también podría servir de inspiración. Se trata de Old King Thor. En historias más recientes, especialmente por Jason Aaron, Donny Cates o Al Ewing, Thor adquiere una dimensión totalmente nueva, más serio, más atormentado. Sus historias exploran lo que realmente significa ser un dios casi inmortal en un cosmos en perpetuo cambio. Todo comienza con la historia Unworthy Thor de Jason Aaron, donde el dios del trueno ya no es digno de levantar su martillo, después de que Nick Fury le hace dudar de su verdadero valor. Luego llega Old King Thor, un Thor que se ha convertido en el padre de todos, viejo y tuerto como Odín, y que ha perdido un brazo en combate, un brazo reemplazado, el del Destructor. Y personalmente es una versión que me encanta, y también es uno de los personajes principales de la historia de Donny Cates sobre el carnicero de dioses. En esta historia, Thor es duro, serio, violento e increíblemente rudo. Bajo Donny Cates, este Thor, que ha aceptado su papel de All-Father, incluso se convierte por un tiempo en el héroe de Galactus. Una evolución que lo convierte en un ser inestable, autoritario y distante, pero sobre todo mega giga poderoso. En resumen, un Thor radicalmente diferente al que conocíamos antes de 2004 y una versión del personaje que ha dejado una profunda huella en los fans. Todas estas interpretaciones podrían inspirar a Marvel y Disney para finalmente ofrecernos la mejor versión de Thor jamás vista en pantalla, Doomsday y Secret Wars.
Bueno, todo eso está muy bien, pero antes de llegar ahí, hablemos del futuro cercano. Los dos próximos Avengers se acercan rápidamente. Y de hecho, ya hemos visto algunas imágenes de Thor. Un Thor que, en apenas unos segundos, ya deja claro el tono. Se acabaron las armaduras coloridas tipo carnaval y las risas incómodas. Ahora, Thor parece profundo, dramático, comprometido. Lo vemos junto a una amada postrada en cama y luego en un bosque de pinos rezando a su padre, para que le dé la fuerza de enfrentar a este nuevo adversario. No por la gloria, no por la batalla, sino simplemente para poder regresar junto a ella. No como un guerrero, sino como un padre en paz. Con este avance, los hermanos Russo parecen ya estar haciendo evolucionar a Thor, como nunca antes lo habían hecho. El Thor pretencioso, juvenil y engreído. Aquí, Thor parece humilde, sabe que no puede lograrlo solo. Y por primera vez, ya no lucha por su vanidad, su orgullo o su propia gloria, lucha por regresar junto a su hijo. Y eso ya nos muestra lo que mencionábamos antes, una nueva actitud. Entonces, obviamente, son solo unos segundos de imágenes y todavía no conocemos el contexto. ¿Sale en ese momento de una derrota severa que lo habría hecho más humilde? ¿Simplemente tiene miedo? Una cosa es segura, aquí no tiene a Mjolnir, aunque lo había recuperado al final de Love and Thunder. Pero sobre todo, lo interesante es lo que dice. En su oración, Thor pide la fuerza de los padres de todo, y esta frase puede citarse de dos maneras. La primera nos lleva directamente a Thor, rey de las runas, la versión de la que les hablaba hace un momento. Entonces, no, hay pocas probabilidades de que se arranque los dos ojos, sobre todo porque en teoría ya solo le queda uno. Pero, como en Era de Ultron o Infinity War, podríamos ver a Thor embarcarse en una especie de búsqueda personal para adquirir nuevos poderes. Quizá relacionado con Yggdrasil, el árbol del mundo en el que se esconde Loki. Podemos imaginar que Thor, habiéndolo perdido todo y habiendo vivido ya el Ragnarok, esté dispuesto a todo para evitar que eso vuelva a suceder. Incluso si tiene que sacrificarse a sí mismo y luego regresar, una vez más, con más poder en una película de los Vengadores. Aunque admito que este esquema podría parecer un poco repetitivo, la segunda posibilidad, mencionada por algunos insiders poco confiables, sería diferente. La oración de Thor podría llegar a Odín, quien entonces le enviaría un ejército de asgardianos venidos del más allá para luchar a su lado contra el ejército de Doom. Una escena al estilo de El regreso del rey. O bien, esta oración podría llegar a Loki, quien le ofrecería un ejército de variantes de Thor venidas de todo el multiverso. Dos ideas bastante locas, atractivas, porque algunos rumores mencionan a un Thor totalmente ineficaz frente a Doom, o incluso a un Thor que se habría dejado manipular por él. Entonces, obviamente, la idea no es hacerle revivir el trauma de Thanos, sobre todo porque Doom va a manipular absolutamente a todos en esta película, incluyéndonos a nosotros. Pero Thor es un personaje que funciona un poco como un diésel. Se vuelve especialmente temible cuando entra en modo venganza, en modo Avengers. Pero entonces, surge una pregunta. ¿Por qué llora Thor? Sí, recuerden, esa fue la famosa pregunta que hizo Deadpool en su película. Lo vemos en una pantalla de la TVA sosteniendo a Deadpool en sus brazos. En ese momento, el agente Paradox explicó que se trataba de una imagen de un futuro lejano. Obviamente, esta imagen es un montaje sacado de Thor, un mundo oscuro, pero aún así hay un detalle bastante interesante. La cicatriz en el ojo de Thor fue añadida, una cicatriz que él no tenía en un mundo oscuro. Así que los hermanos Russo serían tontos si no aprovecharan este elemento, lo que llevaría a que haya muchas posibilidades de que Thor esté presente en la batalla final de Doomsday. Pero después, todos sabemos que la película debería terminar con la derrota de los Vengadores, o al menos con el fin del multiverso y la creación de Battleworld. Y Thor parece, una vez más, ser uno de los personajes importantes de Secret Wars. Así que hay muchas posibilidades de que él sea uno de los pocos héroes que sobrevivan al final de los tiempos. Lo que lo llevaría a regresar a Battleworld siendo uno de los pocos personajes que recuerdan el mundo anterior. Porque en los cómics, Doom obtiene los poderes de los Beyonders y recrea un mundo a partir de los restos del multiverso destruido. Entonces, se convierte en el dios emperador Doom y les da una segunda vida a muchos personajes que habían desaparecido. Héroes resucitados, claro, pero que no recuerdan la realidad anterior a Battleworld. Sí, aunque 3/4 partes de los personajes podrían morir en Doomsday, la mayoría regresará en Secret Wars. Simplemente, ya no recordarán su vida antes de Battleworld, y probablemente ese sea uno de los temas principales de Secret Wars. ¿Cómo restaurar el multiverso? Para los pocos héroes y villanos que sobrevivieron en un mundo que cree que siempre ha vivido así, bajo el dominio de un dios, Doom. En la saga Secret Wars de Jonathan Hickman, los Thor ocupan un lugar central. Forman el Thor Corps, una unidad encargada de mantener la paz en Battleworld y que obedece las órdenes de Doom y de su sheriff, Doctor Strange. Este ejército está compuesto por múltiples variantes de Thor. Por ejemplo, ahí encontramos a Beta Ray Bill, a quienes vimos en la Torre del Gran Maestro en Sakaar. Pero también War Thor, bajo la apariencia de Volstagg, uno de los fieles amigos de Thor. O también Tornad, portando un martillo místico, como vimos en la serie What If. En los cómics, Jane Foster, como Mighty Thor, quien sobrevive al apocalipsis, ya que es salvada por Strange de una muerte segura. Frente a Doom, ella es teletransportada al cuartel general de la Thor Corps, donde se infiltra para conspirar.
Creo que algo similar podría suceder. En Secret Wars hay muchas posibilidades de que los sobrevivientes estén dispersos por el Battleworld para preparar una rebelión contra Doom. Así que podemos imaginar en este equipo al Spider-Man de Tom Holland, a Cíclope, si es que Doom no lo elimina antes, como en el cómic Reed Richards separado de su familia, Hulk, como lo sugieren algunos artes conceptuales. O incluso los jóvenes Vengadores, de quienes se dice que hay una serie en preparación en el Battleworld adaptando el arco de Children Crusade. Y entonces, por supuesto, Thor, quien podría tener un papel especial, el de infiltrarse entre sus hermanos de armas, ya sean asgardianos o variantes, para retomar sus mandos y convertirse finalmente en un verdadero líder, un líder militar, pero también político. Una nueva etapa en la evolución del personaje, una evolución que podría acercarlo aún más a lo que está destinado a ser, porque justamente hablemos ahora de la siguiente etapa, el viejo rey Thor. Desde la compra de Fox, Kevin Feige tiene claramente en mente hacer una película, Secret Wars. Primero porque es uno de los eventos más grandes en la historia de los cómics. Y porque nunca ha ocultado su admiración por el trabajo de Jonathan Hickman. Pero sobre todo porque es la historia perfecta para arreglar el MCU y transformarlo en un universo interconectado aún más cercano al de los cómics. Con todos, este evento va, de cierta manera, a reiniciar el MCU, y Kevin Feige insiste mucho en este tema. Según él, las palabras reboot o soft reboot pueden ser mal interpretadas. Él explica que este nuevo universo permitirá que algunos personajes se integren al MCU, que otros se reinventen y que ciertos errores del pasado sean totalmente borrados. Pero parece que los grandes eventos del MCU, esos, permanecen sin cambios. Sí, la etapa de Thanos realmente ocurrió, y por lo tanto sí, el Ragnarok también sucedió. Lo que significa que Asgard y los dioses no volverán simplemente por arte de magia, a menos que la famosa fuerza Thor se conserve de alguna manera. Pase lo que pase, Thor, gracias a su experiencia en Secret Wars, debería regresar. Profundamente cambiado, porque si algunos personajes como Capitán América o Iron Man podrían ser interpretados por otros actores, Thor probablemente no lo será. Bueno, en todo caso, no realmente. Como les decía en la introducción, Chris Hemsworth él mismo anunció que planea seguir interpretando al personaje por un tiempo más. Chris es uno de esos pocos actores que se han vuelto inseparables de su personaje. Marvel cambió por completo su carrera y cada vez que regresa al papel de Thor, vuelve a estar bajo los reflectores. Él lo sabe, probablemente nunca podrá realmente separarse de ese papel, y en los últimos meses han circulado muchos rumores sobre Thor 5. Primero, de boca del propio actor, quien, cuando se estaba tomando un descanso, explicó en varias entrevistas que solo volvería a interpretar a Thor si el personaje recibía una renovación importante, con un tono mucho más serio. Si alguna vez hago otra película de Thor, siento que he tenido la suerte de interpretar diferentes versiones del personaje cada vez. Y si lo hiciera de nuevo, me encantaría cambiarlo drásticamente y hacer algo que fuera muy inesperado. Y en ese mismo podcast, Smartless dice que Kevin Feige y él están totalmente en la misma sintonía sobre ese tema. Kevin dijo: está genial porque ahora tenemos al público. Esperen giros dramáticos con el personaje. Y lo que sea que hagamos después, tenemos algunas ideas para hacer algo bastante único otra vez. Además, después de haber actuado en Furiosa, la película del universo de Mad Max, Hemsworth incluso habría mencionado la idea de recurrir a George Miller para dirigir un futuro Thor 5. Por su parte, el informante Daniel R. Pecca informó que la película estaría en desarrollo y que varios directores habrían sido contactados. Entre ellos, Gareth Edwards, director de las excelentes Rogue One, y The Creator, quien ya se había reunido con Kevin Feige, por su capacidad para crear espectáculos gigantescos con presupuestos muy bajos. O también Sam Hargrave, quien ya trabajó con Hemsworth en Extraction. ¿De qué podría tratar esta película? Personalmente, creo que todo nos lleva hacia un Thor en proceso de reconstrucción. Hay pocas probabilidades de que una quinta película siga mostrándonos a un Thor solitario. Ahora, su destino parece orientarse hacia el regreso y la reconstrucción de su pueblo. Tampoco hay que olvidar el papel del Valhalla. Su introducción en la escena post-créditos de Love and Thunder seguramente llevará a Thor a explorar las dimensiones después de la muerte, probablemente en su búsqueda de hacer renacer Asgard. Thor se convertiría entonces en el padre de todo, evolucionando progresivamente hacia una adaptación de All King Thor, un rey de Asgard, ya no solo un guerrero, una evolución que también podría preparar su sucesión. En los cómics relacionados con All King Thor, nuevos personajes toman el relevo. Se trata de las diosas del trueno, Frigg, Elisif y Atli. Ellas son las nietas de Thor en un futuro lejano del universo 14.412, el de All King Thor, y me encantan. Bueno, no las hemos visto mucho, pero encarnan perfectamente todo lo que hace encantador al personaje. Frigg es la líder del trío, estratégica y pragmática. Ha heredado el sentido del deber de su abuelo. Elisif, por su parte, es la astuta del grupo, traviesa. De las soñadoras, es ella quien encuentra estrategias para vencer a sus enemigos con astucia. Eso nos recuerda un poco la estrategia de Ayúdame con Loki en Ragnarok. Y por último, Atli, la guerrera. Impulsiva y colérica, recuerda el temperamento fogoso del joven Thor, y de hecho maneja la misma arma que él, un hacha de guerra, así que creo que el futuro de Thor podría pasar por dos grandes etapas.
Primero, su evolución hacia el padre de todos, poseedor de la fuerza de Odín para reconstruir la gloria de Asgard. Luego, la transmisión de ese legado a la siguiente generación. Pero Daniel RPK también mencionó el desarrollo de un misterioso proyecto titulado Thor Quest. Sí, como Vision Quest, así que podría ser simplemente el nombre en clave de Thor 5. Pero este título también remite a una novela juvenil publicada por Disney Books en 2023. En este libro descubrimos la primera misión de un Thor adolescente, acompañado de Loki y Sif, quienes buscan demostrar su valía para poder obtener a Mjolnir. Un detalle interesante, quizá insignificante, pero también podría ser una pista sobre el futuro de la franquicia. ¿Y si en lugar de un Thor 5 tuviéramos una serie, animada o no, dedicada a la juventud de Thor? Después de todo, Tales of Wakanda cuenta historias sobre cómo Wakanda ha influido en la historia. De hecho, otro proyecto está en desarrollo para explorar la influencia de la Organización de los 10 Anillos a lo largo de los siglos. Entonces, ¿por qué Marvel no haría lo mismo con la historia de los Asgardianos? Un proyecto que exploraría el impacto de los dioses nórdicos en la Tierra mucho antes del MCU. Y por qué no, con el viejo rey Thor, contando sus leyendas de juventud a sus nietas para inspirarlas. Para terminar, sabemos que el arco galáctico tendrá un lugar muy importante en el futuro del MCU y Thor podría participar perfectamente, especialmente frente a la amenaza de Annihilus. Pero bueno, lo sé, me estoy emocionando un poco. Pero admitan que todas estas ideas serían bastante geniales. En fin, Thor aún no ha terminado de hacernos disfrutar, y las posibilidades con este personaje son absolutamente emocionantes. Ahora les toca a ustedes, díganme en los comentarios cómo ven el futuro del Dios del Trueno en el MCU. Por cierto, si llegaste a mi canal con este video, analizo y hago teorías cada semana sobre las novedades de Marvel y DC. Así que, si te gustó, no dudes en suscribirte. Nos vemos la próxima semana, mismo día, misma hora. Mientras tanto, no olviden ser curiosos. Ese es el secreto para ser felices. Chao.